a alguna persona que tal vez usted vea que necesite de alguna palabra, que tal vez esté pasando por alguna situación difícil, que esté pasando por algún problema familiar, personal, o que esté en alguna situación difícil, pueda compartir de este programa, puede compartir este video y pueda ser bendecido, pueda llegar el mensaje, se pueda animar tal vez con alguna palabra que demos, con algún mensaje, alguna cita bíblica, o si puede llamarnos también aquí dentro de Estados Unidos, pues en lo que nosotros podamos ayudarle, estamos a su disposición. Como les digo, el programa se transmite localmente solamente en el área de Medford, Oregon, pero pues los que puedan dejar algún comentario, alguna sugerencia, o algo que usted pueda dejarnos en el canal de YouTube, RJ Suárez con el número 2 en lugar de la letra Z, puede dejar sus comentarios. Vamos a empezar ya con el programa. Vamos a grabar ya. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Les agradecemos el tiempo que se toma de poder sintonizar este programa, de poder acompañarnos en su programa, La Palabra de Dios y la Familia. Y pues antes de comenzar, quiero darles el número de teléfono para que se comunique con nosotros, el 541-646-2100, 541-646-2100, para que usted pueda llamarnos si tiene algún problema, alguna duda, alguna inquietud, si necesita, si está buscando alguna iglesia donde congregarse, puede comunicarse con nosotros y le daremos la dirección de las diferentes iglesias. Le podemos dar el número de algunos de los pastores también. Solamente puede llamarnos. Quiero darle el número ya también del pastor Gustavo López. Es el 541-778-0649. 541-778-0649. El pastor Gustavo López, de la iglesia Dios es Amor, para que se comunique con él. Si usted busca una iglesia y quiera seguir escuchando la palabra de Dios, quiere seguir aprendiendo más de la Biblia, pues le invitamos a que se comunique con él. Con el pastor Jorge Rodas también, el número es 541-842-0527, 541-842-0527. El pastor Jorge Rodas, de la iglesia Príncipe de Paz, donde nosotros nos congregamos, y puede comunicarse con él o puede comunicarse con nosotros para darles la dirección de la iglesia donde estamos ubicados, para que se acerque y nos acompañe y juntos podamos gozarnos, juntos podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el programa de hoy, como decía, y el tema de hoy es requisitos para seguir a Jesús. Requisitos para seguir a Jesús, ese es el tema de esta mañana, y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 21 en adelante, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá,
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Esto es lo que dice este pasaje, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 21 al 28. Y como les decía, el tema es requisitos para seguir a Jesús. En programas anteriores hablamos sobre el tema ¿qué es recibir a Cristo? Si usted gusta escuchar nuevamente este mensaje o si usted no lo ha escuchado, le invitamos a que nos visite en el canal de YouTube RJ Suárez. Y ahí están estos videos para que usted pueda escucharlo nuevamente y tal vez entender un poco más también lo que vamos a tratar el día de hoy. Y como les decía, sobre este programa ya habíamos hablado sobre qué es recibir a Jesús, pero ahora vamos a ver qué es o cómo seguir, qué se necesita para seguir a Jesús. En la Biblia vemos algunos casos de personas a las que Jesús sanó. A muchos Jesús sanó o los liberó de demonios o de espíritus. Algunos sanó de lepra, algunos paralíticos fueron levantados, resucitó a otros, a muchos más les dio la vista. Entonces Jesús hizo muchos milagros como vemos en la Biblia y muchos de ellos querían seguir a Jesús, querían ser sus discípulos y andar con Él. Como vemos en el caso de las mujeres, que siempre se menciona a las mujeres también como ellas estaban activas en el ministerio de Jesús. Y ellas pues estaban en este ministerio con Jesús y le ayudaban, le apoyaban en todo. Y algunos, como decía, de estos personajes que Jesús había sanado, ellos querían seguirlo también, querían andar con Él, ir a todas partes con Él. Pero en ocasiones Jesús les decía, o les negaba, se los negaba. Jesús les decía, vayan y vayan a su casa, vuelvan a su lugar de origen y prediquen ahí, testifiquen lo que Dios ha hecho con ustedes. Entonces Jesús los mandaba de regreso a sus casas y para que ellos testificaran y no lo siguieran. En ocasiones algunos ponían excusas o buscaban la manera de poder retardar. En una ocasión alguien le dijo a Jesús, déjame seguirte, pero antes permíteme enterrar a mis padres. Entonces, estaba tal vez retardando el seguir a Jesús. Y así como eso podemos ver muchas historias en la Biblia, muchos pasajes que tratan sobre este tema también de personas que querían seguir a Jesús. Pero en este pasaje, Jesús mismo es el que da esos requisitos. Jesús habla a sus discípulos y le da estos puntos que tienen que seguir aquellos que quieren seguirlo, aquellos que quieren andar con Él, aquellos que quieren ser sus discípulos. En este pasaje dice de que Jesús empieza o comienza a hablar acerca de su muerte, y el que se levanta aquí pues es Pedro el apóstol, y lo que vemos también aquí es tal vez de alguna manera Pedro diciendo, ¿cómo vas a permitir que te pase esto? ¿Cómo vas a permitir que te hagan todo esto? Pero Jesús dice, conociendo y de que no era Pedro en sí, sino que era Satanás obrando, hablando a través de Pedro. Y algo que podemos ver como primer punto que menciona este pasaje en el verso 24, dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Ese es el primer punto, negarse a uno mismo. Si nosotros queremos seguir a Jesús, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, andar con Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos.
¿Qué significa negarse a uno mismo? Significa, negarse a uno mismo no significa que uno se desprecie, que uno se menosprecie o que uno no tenga voluntad, que uno no decida por uno mismo, sino que negarse a uno mismo es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso lo vemos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía ahí en Gálatas 2:20 de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, estamos poniendo los deseos de Dios antes que los nuestros. Tal vez nosotros queremos casarnos primero, queremos tener una familia o queremos tal vez tener una casa, un carro, tenemos nuestros propios deseos, nuestros propios planes. Pero cuando Jesús dice, si tú quieres ser mi seguidor, si tú quieres seguirme, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que tienes que ponerme a mí en primer lugar. Tienes que dejar lo tuyo y poner en primer lugar lo que yo te voy a decir, lo que yo quiero que tú hagas. Y eso tampoco no quiere decir que nosotros vamos a vivir solamente tal vez algunos pueden enojarse, o uno dice, pero ¿cómo? Entonces yo qué voy a hacer, o si yo quiero esto, si yo quiero lo otro. Pero cuando Jesús, Él quiere hacer su voluntad en nosotros, es porque la voluntad de Él es mejor que la de nosotros. Tal vez nosotros queremos algo material, tal vez nosotros queremos algo físico, y lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, pues es pasajero. Pero Dios tiene algo que no perece, algo eterno, algo que no se echa a perder. Por eso allá en Jeremías dice de que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos son mejores que tus caminos. Entonces dice, mis pensamientos para ti son de paz, son de bien. Eso es lo que Dios quiere. Muchas veces cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, nos metemos en problemas o buscamos algo que en lugar de que nos ayude, nos perjudica. Porque como Dios sabe lo que nos va a pasar después, entonces Él conoce, Él sabe y Él prefiere. Por eso es de que es mejor hacer la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que Él tiene para nosotros, lo que viene más adelante, y nosotros solamente podemos ver en lo físico, en lo material, a una cierta distancia. No podemos ver el futuro. En cambio, Dios lo puede ver. Por eso Dios dice de que hagamos primeramente su voluntad, que hagamos lo que Él nos dice. Y de esa manera ese es el primer paso para poder seguirlo, para poder ser su discípulo. Como decía, el apóstol Pablo fue uno de los ejemplos, es uno de los ejemplos cómo vivir para Cristo. El apóstol Pablo, aún en muchas ocasiones, él quería ir a cierto lugar o a ciertos lugares, visitar a ciertas ciudades, pero él siempre era guiado por Dios, escuchaba la voz de Dios, tenía esa comunión, esa relación con Dios, y si Dios le decía de que no fuera a ese lugar, pues él no iba. Y todo lo que Dios quería, Pablo lo hacía. Pablo no seguía su propia voluntad, él no hacía lo que él quería, sino que era guiado por Dios, ponía en primer lugar la voluntad de Dios. Lo segundo es, tome su cruz. Cuando los discípulos escuchan este pasaje, esta frase, tome su cruz y sígame, en aquel tiempo sabemos de que la crucifixión era algo regular, digamos, era algo común, era una forma de castigo, de muerte. Entonces, cuando ellos escuchan esta frase, pues ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos sabían a lo que Jesús se refería. Que si nosotros queremos ser testigos, o si nosotros queremos ser seguidores o ser discípulos de Jesús, tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida, a Él, nuestra vida por causa de Él. No solamente el ser discípulo o el ser seguidor de Jesús no es estar en la iglesia todos los días o cada domingo. Cuando Jesús habla de que tome su cruz, tampoco se refiere a una cruz literal, a una cruz de madera como hacen o suelen hacer en algunas representaciones en Semana Santa. O no, cuando dice tome su cruz, no se refiere tampoco a tenerlo como pendientes o aretes, no.
Cuando Jesús dice, tome su cruz y sígame, se refiere a que nosotros tenemos que entregar nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Jesús, tenemos que estar dispuestos a sufrir, a padecer por la causa de Jesús. Y eso es lo que hicieron los apóstoles, los discípulos murieron, ellos dieron su vida, estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús, por la causa de Jesús, por el mensaje, por la predicación. El apóstol Pedro en una ocasión dijo, si es posible yo voy a ir hasta la muerte, si es posible morir, yo voy a morir por ti, voy a morir contigo, lo cual sabemos que no fue. Pero a eso es lo que se refería Jesús cuando dice, tome su cruz y sígame. Estar dispuestos a dar nuestra vida por causa de Él. Eso es lo que Jesús quiere. Y no simplemente estar todos los días en la iglesia o cada domingo, sino que hacer su voluntad, estar dispuestos a morir por Él. Vemos cómo a través de la historia también muchos dieron su vida por causa de Jesús. Y lo tercero pues es seguirlo. Como decía al principio, seguirlo no significa físicamente o ir detrás, estar atrás de él, de Jesús, o arrodillarse ante una pintura o estar todos los domingos en la iglesia o arrodillarse ante una imagen, no. Seguir a Jesús, dice ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es seguir a Jesús. Guardar sus mandamientos, seguir sus pasos, hacer lo que Él nos dijo y Él nos dice que hagamos por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios, estamos leyendo las instrucciones de lo que Dios quiere que hagamos. Eso son algunos de los requisitos que al menos vemos solamente en este pasaje. Pueden haber muchos, pero solamente en este texto es lo que vemos. Y en Mateo capítulo 11, verso 12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. El seguir a Jesús es de valientes. Le invito a que haga esa decisión, a que tome esa decisión y comience a seguir a Jesús. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.